El 2026 se asoma con la promesa de traer más preguntas que respuestas. El mundo sigue enredado en sus viejos conflictos y en sus nuevas obsesiones. Guerras sin final, economías que no alcanzan, políticos que sobran y certezas que faltan. Sin embargo, como buenos optimistas iberoamericanos, seguimos mirando el horizonte con la esperanza de que esta década aún tenga un acto de redención. Iberoamérica, entre fracasos socialistas, populismos asfixiantes y reformas en ciernes, podría dar la sorpresa liberal y dejar de vivir de milagros para empezar a crecer con sensatez. Para conversar sobre los peligros que acechan al mundo, de las oportunidades que aún existen y de por qué, a pesar de todo, todavía vale la pena creer en el futuro, tengo el privilegio de presentarles a Manuel Llamas, licenciado en Ciencias Políticas, con máster en Economía y máster en Periodismo. Es analista del Instituto Juan de Mariana y de Libre Mercado en España. Además está en Libertad Digital, en radio y el canal de YouTube, dando una batalla extraordinaria por la democracia y el Estado de Derecho en España. Manuel, bienvenido a Razón de Estado. 2025 fue un año duro para las democracias liberales. El deterioro institucional, la censura disfrazada de regulación y el auge de líderes con tentaciones autoritarias parecen haber dejado heridas profundas. ¿Cómo reciben las democracias 2026? ¿Con más fortaleza o con más fragilidad democrática? Bueno, yo creo que hay riesgos evidentes, el Estado de Derecho, la autocracia, el intervencionismo público. Esos riesgos siguen estando presentes en algunos países, pero como bien comentas, Dionisio, hay motivos más que de sobra para la esperanza. Yo veo un cambio de rumbo claro, de la mano de nuevos líderes, de la mano también de un nuevo ideario renovado, liberal, conservador, que creo que puede dar muy buenos resultados tanto en Europa como en Hispanoamérica y como en Occidente en general. O sea que es cierto que algunos países están tocando fondo, pero hay otros, como es el caso de Argentina y otros muchos, que están renaciendo de sus cenizas. Pensamos que las democracias maduras eran inmunes al abuso de poder, pero hoy vemos presidentes que usan el Estado para castigar adversarios, parlamentos que quieren decidir quién es periodista y quién no, tribunales bajo presión y sociedades cada vez más polarizadas. ¿Estamos frente a una crisis pasajera o ante una transformación peligrosa del modelo liberal occidental? Bueno, yo creo que ese riesgo desde luego existe en algunos países, el caso de España me parece paradigmático, pero la política como la vida son ciclos. Hay países que siendo pobres se convirtieron en ricos y países ricos que siendo ricos se convirtieron en pobres por culpa de las ideas equivocadas. Las ideas equivocadas siguen presentes en algunos de estos países. El caso de España es paradigmático porque no solo están presentes, sino que además gobiernan en este país y como bien comentas, su objetivo en última instancia es acabar con la democracia liberal. El socialismo siempre acaba allí donde gobierna de la misma forma, acaba generando represión, miseria y en última instancia dictadura y muerte. Lo que pasa es que ese tipo de procesos llevan su tiempo. En el caso de España, de momento se mantiene esa senda, pero confío en que podremos aguantar. Sí. Manuel, viendo el estado del mundo y la herencia con la que recibiremos 2026, ¿debemos prepararnos para un apocalipsis o solo para otro año de titulares apocalípticos? Yo creo que para otro año de titulares apocalípticos. A pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas, a pesar de todos los enemigos y de todos los riesgos, hay que tener muy en cuenta que la humanidad vive el mejor momento de su historia. Nunca hemos sido tantos seres humanos sobre la Tierra como en la actualidad y nunca hemos vivido mejor como en la actualidad. ¿Gracias a qué? Pues básicamente gracias a la extensión del capitalismo, la propiedad privada y las ideas de la libertad. Por lo tanto, soy muy optimista respecto al futuro del mundo a medio y largo plazo, insisto, a pesar de todas las dificultades. Claro, así es. Y como bien dices, ¿no? Gracias a todo lo que describías y a pesar de tantos gobiernos impresentables y peores políticos que andan por ahí sueltos todavía, ojalá que no por mucho tiempo más. ¿Cuántas guerras activas necesita el planeta para recordar que la paz aún es una buena idea, Manuel?
Bueno, por desgracia, los conflictos bélicos son una constante en la historia del ser humano. Es cierto que hay guerras vivas todavía muy importantes. En el caso de Europa los tenemos ahí a las puertas con esa invasión de Rusia en Ucrania, y los conflictos bélicos continúan. Pero también soy optimista al respecto porque Oriente Próximo, que era un auténtico polvorín con esa guerra en Gaza, ha logrado llegarse a un acuerdo de paz, todavía endeble, pero confiamos en que duradero, que logre pacificar la zona durante un tiempo. Y el caso de Rusia también, por ponerlo en el lado optimista, se está encontrando con una resistencia brutal por parte de Ucrania. Ellos pensaban que iban a conquistar Ucrania en tan solo unos días y sin embargo se han encontrado con una resistencia muy fuerte. Y yo creo que esta guerra de desgaste finalmente acabará minando el liderazgo de ese autócrata que es Putin al frente de Rusia. Claro. En ese contexto que mencionas, Manuel, la narcodictadura sigue en Venezuela. Como decías, Rusia sigue atacando a Ucrania, pero con resistencia. Irán sigue envenenando al mundo. China sigue avanzando. Y Occidente sigue distraído. Está respondiendo a la velocidad que las circunstancias imponen. Yo creo que sí, pero esto va por barrios. Estados Unidos yo creo que tiene muy claro cuáles son sus objetivos, cuáles son los enemigos de Occidente. Algunos líderes de Europa también, el caso de Giorgia Meloni, por ejemplo, en Italia, y algunas otras fuerzas políticas a nivel europeo, pero en general lo que es la Unión Europea, la Comisión Europea, anda bastante despistada sobre los riesgos a nivel económico, a nivel político, a nivel geopolítico, a nivel cultural, que siguen muy presentes. Pero bajo el liderazgo de Estados Unidos, bajo el nuevo liderazgo de Donald Trump, yo creo que esos enemigos están perfectamente identificados y Estados Unidos está demostrando que está poniendo la carne, toda la carne en el asador para intentar combatirlos y derrotarlos. América Latina parece redescubrir el sentido común, ya lo decías, en Argentina, pero también en Ecuador, Chile va a ganar CAS y pronto Colombia. ¿Hay peligro de que sea moda pasajera o esos pueblos están madurando políticamente? Yo creo que por suerte hay, como comentábamos antes, hay un cambio de rumbo. En el ámbito de la política, el ala liberal conservadora estaba huérfana, ha estado huérfana durante décadas, desde la desaparición de Margaret Thatcher como gran líder en Reino Unido o de Ronald Reagan en Estados Unidos. Nos faltaba un gran referente del ámbito liberal conservador y yo creo que ese referente ha nacido precisamente en Hispanoamérica a la mano de Javier Milei, que ha logrado revitalizar el ideario liberal conservador a nivel no solo nacional, sino a nivel internacional. Y estamos viendo cómo están surgiendo nuevos movimientos políticos de la mano de nuevos líderes en Hispanoamérica que están logrando derrotar al socialismo. Yo creo que se trata de un cambio estructural, sociológico y de largo plazo. Y creo que es una grandísima noticia para el futuro del continente y especialmente Hispanoamérica. Manuel Llamas, para subrayar y para insistir por la importancia que tiene, ¿qué países de la región latinoamericana tienen la oportunidad más real de sorprender al mundo con buenos resultados económicos y no solo con escándalos políticos? Bueno, yo creo que Argentina es el claro referente, ahora mismo es el claro ejemplo a seguir. Las reformas estructurales están en marcha. La victoria de Javier Milei en las últimas elecciones ha permitido reforzar su posición política para aprobar las reformas pendientes. Y Argentina yo creo que va a crecer de forma muy, muy sustancial. Y no solo va a reducir la pobreza de forma drástica, sino que el crecimiento se va a sentar sobre bases sólidas. De este modo, yo creo que Argentina en muy poco tiempo va a demostrar que va a convertirse nuevamente en una potencia a tener en cuenta. Esto es cierto que algunos piensan, bueno, esto va a llevar mucho tiempo. Bueno, en realidad no tanto. España pasó de ser un país enormemente pobre en los años 50 a un país rico en tan solo 14 años. Por lo tanto, estoy convencido de que Argentina, que ya ha empezado ese periplo, va a dar grandes sorpresas positivas a muy corto plazo, corto y medio plazo. Manuel, para no olvidarlos por la responsabilidad que tienen, ¿por qué nuestras élites parecen tan distraídas? ¿Será que el futuro no está invitado a sus reuniones? Bueno, algunos yo creo que pecan de ignorancia. De ahí precisamente la importancia de la batalla cultural, de la batalla de las ideas, de tener convicciones, de tener ideas claras. La política no es solo el juego
como nos pretenden hacer ver desde la izquierda, desde el socialismo, el juego del relato, el juego de la manipulación, el juego del engaño, todo eso forma parte de la política, sin ningún género de dudas, pero hay política buena y hay política mala, hay políticos buenos y hay políticos malos, y la buena política se sustenta no sobre el engaño, no sobre la mentira, no sobre el relato, sino sobre las ideas correctas, sobre la convicción, sobre los valores, sobre la constancia, sobre el honor y sobre la limpieza. Los hay, y por lo tanto, esa es la política que hay que defender. En Estados Unidos y Europa se percibe cansancio. En Asia y África, ambición. ¿Qué palabra definiría el espíritu de Iberoamérica hoy, Manuel? Rebeldía. Yo creo que en el caso de Hispanoamérica, después de, por desgracia, tantas décadas de declive, de desastre, de colapso, de socialismo imperante, de la mano del socialismo del siglo XXI, que no deja de ser el socialismo de toda la vida, se está renaciendo de sus cenizas y está abrazando las ideas correctas, las ideas de la libertad, las ideas de la propiedad privada, las ideas del Estado de Derecho, de la división de poderes, de la lucha contra la corrupción, de la democracia representativa, del capitalismo, de la libertad económica. Y yo creo que eso va a ser un cambio drástico. Hay que recordar que Hispanoamérica, los países que componen Hispanoamérica eran algunos de los países más ricos del mundo hace no tanto tiempo, hace un siglo, siglo y medio. Éramos los europeos los que emigrábamos a América y no los americanos los que emigraban a Europa, como sucede en la actualidad, o como migran a Estados Unidos. Yo creo que el futuro de Hispanoamérica es brillante, es esperanzador y se está haciendo en estos momentos, se está recorriendo justo en estos momentos. Pues deseamos que ese optimismo que tienes sea contagioso, porque eso produce energía y buena salud. Con el grupo de países que ya hemos mencionado que van por el camino correcto y que son la fuente de ese optimismo, también nos quedan México y Brasil, que siguen por el camino equivocado. ¿Cuáles son los 3 riesgos más graves que enfrentará América Latina a causa de los países que todavía siguen atrapados en la nostalgia socialista y el populismo autoritario, rancio y normalmente corrupto, que son los que promueven principalmente México y Brasil, bajo la sombría del Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo? Bueno, yo creo que el gran riesgo y el gran peligro a derribar, a combatir, es precisamente la victoria de la autocracia, que este tipo, que decaigan las democracias representativas, que decaigan las instituciones, que decaiga el Estado de Derecho, la libertad de prensa, la libertad política, y por desgracia, tal y como ha sucedido tantas veces a lo largo de la historia. Últimos ejemplos, pues el caso de Venezuela, pero no es el único, hay otros muchos precedentes terribles, caigan en la dictadura socialista. Ese es el gran riesgo a batir. Y luego el segundo, que está también relacionado con el primero, es que se conviertan en narcodictaduras. La gran influencia de los grupos terroristas, de las mafias de narcotráfico que siguen muy presentes en Hispanoamérica, pues es el otro gran riesgo. Confío en que los pueblos de estos países despierten a tiempo para poder evitarlo. Manuel, y para concluir, y precisamente por las razones que mencionas, si la libertad está bajo asedio en tantos frentes, ¿qué papel deben jugar los liberales, no como comentaristas, sino como líderes? ¿Cuáles deben ser sus batallas en 2026? Hay que dar las batallas en todos los frentes. No hay frente en el que no se pueda dar la batalla. Cada uno desde nuestro ámbito, en nuestro espacio privado y nuestro espacio público. Y el liberalismo tiene que dar la batalla de las ideas, no solo en todos los frentes, sino de forma constante a lo largo del tiempo. El gran problema, el gran error, ha sido pensar que tras la caída del muro de Berlín, tras el colapso de la Unión Soviética, tras la caída del comunismo en Rusia y en otros tantos países, ya estaba todo hecho, ya se había ganado. No, esa batalla nunca acaba de terminarse. Hay que darla constantemente. Uno no puede acomodarse y dejarse llevar o bajar los brazos. Hay que estar siempre en el combate político, en el combate de las ideas. Y muy importante, no hay políticas liberales sin políticos liberales. Por lo tanto, es fundamental también dar la batalla a las ideas en el ámbito político. Sí. Al final el futuro no se anuncia, se construye con voluntad y siempre con esperanza. El mundo parece no aprender, pero tampoco se rinde. Y si Iberoamérica logra, aunque sea por descuido, elegir la razón sobre el delirio,
quizá el 2026 nos sorprenda para bien. En todo caso, la esperanza sigue siendo gratis y mientras no la graben con impuestos, seguiremos usándola. Manuel, muchas gracias por tu tiempo. Dejas iluminada esta tribuna una vez más. Sigan con esa batalla desde Libertad Digital, una batalla admirable, ejemplar, con ánimo y con fuerza por la democracia y por el Estado de Derecho en España. Muchas gracias, querido Manuel. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.